¿verdad? No es ir a dejar una bolsita. Es como se llama, es poder conocer la realidad de la persona, es entenderla. A finales del siglo pasado se intentó en la Iglesia Católica una visión bastante empírica, donde la mayoría de iniciativas religiosas que estaban en la parroquia, por ejemplo, en los grupos juveniles, nacían de una sincera compasión, pero se hacían casi solo por salir del paso. Es decir, sí sabíamos que podía servir a pobres. Yo recuerdo cuando estaba en los grupos juveniles, cuando estaba en Jufra o cuando, en Juventud Franciscana, o cuando estaba en el grupo juvenil Nuestra Señora de la Esperanza, que era de hermanos franciscanos también. Fui coordinador incluso de ese grupo cuando estuve de joven. Y pues sí, planificábamos ir de repente al barrio, allá arriba, por Sonora Pocotepeque, hay un barrio muy pobre, ¿verdad? Eh, y íbamos a dejar de repente juguetes allá por la zona, la región del fuego que le llamamos, ¿verdad? Saliendo de Cotepeque hasta salir por el Ticante, ¿verdad? Nos íbamos por ese barrio ahí, que había mucha gente empobrecida por ahí, barrio marginal, y nos íbamos a compartir, a llevar cosas. A veces me disfrazaba de Santa Claus, ¿verdad? Y con mi gordura pues, pegaba muy bien. Me iba disfrazado de Santa Claus a repartir regalos a los chicos con los amigos, con los hermanos de la iglesia. Y hacíamos esa labor, pero no compartíamos, no recuerdo quiénes eran. Es decir, recuerdo que viven ahí, que viven en pobreza, pero no los conozco. Ese es el problema que teníamos, que no conocemos al hermano al cual estamos llevando algo. Y por eso la visión ha ido cambiando. Esa visión, pues, ahí conseguimos al pobre como un individuo que necesita de cosas, de estructuras que le ayuden a mejorar su situación de vida, y eso va generando un sistema de prácticas donde solo nos volvemos asistencialistas, ¿verdad? Los poderosos, los ricos, los que tenemos mejor condición de vida, le llevamos algo al que no tienen. Pero hasta ahí. No vemos, obviamente, al hermano, no lo conocemos, no tratamos con él. Queremos vencer ese paradigma que vemos en la política y que por un tiempo también la Iglesia Católica lo vivió. Entonces queremos cambiar esa realidad. Los pobres, por tanto, son un resultado de un proceso conflictivo, también son un conflicto social, porque obviamente es el conflicto social que tenemos, donde los poderosos, los ricos, a veces acaparan, roban, explotan, saquean, ¿verdad? Y manipulan a veces la política para sus propios beneficios y se olvidan de las grandes mayorías. Hay gente que dice, pero es que hay pobres que son pobres porque quieren, seguros. Seguro que hay pobres que son pobres porque quieren, no todos. No puedo negar que hay a veces, porque yo también lo he podido vivir cuando he vivido a barrios, conocí a un grupo de jóvenes que me dijeron, Lick, vamos a llevarle a esta familia, la señora no tiene trabajo, le vamos a llevar una hornilla, le vamos a llevar maíz para que haga sus tortillas y haga una presa de tortillería. Bien alegres, porque iban a poder llevarle eso. Y cuando le dijeron a la señora, mire que le queremos, ¿qué dice usted si le regalamos una hornilla, ¿verdad? Una especie obviamente de estufa de gas, las tortillas, ¿verdad? El primer chimbo de gas para que usted pueda hacer tortillas y vender y usted pueda dedicarse a eso. Entonces la señora dijo, es que yo no quiero tortear, dice la señora. Entonces los chicos venían así, con la cabeza cabizbaja, desentusiasmados, porque notaron que la persona tenía una alternativa para salir de la pobreza, pero no quería trabajar. Entonces, sí hay gente así, pero no es el común denominador. No es la generalidad tampoco, ni siquiera es la mayoría. La mayoría de la gente quiere salir de pobre, la mayoría de la gente quiere trabajo, la mayoría de la gente no tiene oportunidades porque no se las están dando. Entonces hay un problema claramente estructural. A veces son pobres porque también hay sí, hay pobreza en los pobres, pero también a veces hay mucho egoísmo, de lo que de repente, tal vez no somos ricos, ricos, pero tenemos una mejor posición, privilegiada, ¿verdad? Entonces terminamos olvidando obviamente el destino de los que nacen así. Por ejemplo, los niños que nacieron así, ellos son pobres porque quieren ser pobres. No son pobres porque nacieron en ese ciclo vicioso que mientras no metamos un salvavidas van a seguir obviamente hundiéndose. Entonces necesitamos obviamente cambiar esa realidad. Se puso el énfasis solamente en las causas morales anteriormente cuando se reflexionaba, ¿verdad? En detrimento de las causas reales. Las causas reales es que no estamos haciendo nada, a veces por el pobre. Esa es la causa real. Porque el pobre por sí mismo a veces no va a poder salir de esa situación. Necesita de alguien que puede ayudar para que pueda salir de la situación, que es diferente. Y es por eso que a veces en la iglesia pasa constantemente diciéndole al gobierno mismo que atienda a los pobres, que vaya a los pobres, que atienda a las barriadas, que haga proyectos, que industrialice el país, que ponga empleo, porque eso es lo que requiere el pobre. El pobre no requiere que le lleven bolsitas solidarias. Él requiere un trabajo que le gane sueldo para poder trabajar y mantener a su familia de por vida. Eso es lo que él requiere.
quiere formación, por menos profesional o de oficio, porque nadie le ha enseñado a trabajar en algo. Entonces de repente no haya ni qué hacer. Te requiere eso, te apoyo en ese sentido. Que le digan, le vamos a enseñar carpintería, banistería, talabartería, le vamos a enseñar zapatería, le vamos a enseñar soldadura, le vamos a enseñar, no sé, mecánica, lo que sea, pero que hayan cursos gratuitos para que esta gente se forme y pueda aprender un oficio y pueda incluso montar ya su primer taller. Que de repente no podrá ser profesional porque no le tocará a él, pero quizás a sus hijos le va a tocar ya, porque él sí va a tener la oportunidad de mandar a sus hijos a estudiar. Y así rompemos el ciclo vicioso de la pobreza. Pero mientras el gobierno no haga eso, mientras los gobiernos sigan obviamente solamente tirándose fotitos ahí por internet sin hacer nada realmente tangible, vamos a seguir viendo pobres. De igual manera las iglesias tratan de hacer su labor, pero no basta. Falta mucho por hacer. De pobres porque quieren, entre comillas, a empobrecidos. Hay gente que sigue creyendo que hay pobres que son así porque quieren. No es cierto, no es la mayoría. La gente que ha ido a los barrios se ha dado cuenta que no es la mayoría. Mucha gente incluso sale de su casita muy pobre a trabajar grandes horas extenuantes de trabajo para ganar una miseria de trabajo y volver a esa misma realidad de pobreza. Solo le alcanza para comprar la comida. Solo le alcanza para eso. No le alcanza para ir mejorando su casita. No le alcanza para ir comparando. Si siquiera pensar en poder comprar un terrenito. No le alcanza para eso. ¿Verdad? Entonces, esa es la realidad que le toca mucho. Hay un sistema capitalista excluyente en este país. Aquí todavía no hay capitalismo como tal. Aquí lo que tenemos es un capitalismo salvaje. Capitalismo como tal no ha aparecido jamás en ese país. Cuando haya capitalismo total, pues vamos a dejar de ver a San Pedro Sula con sus, ¿cómo se llama? Agentes de la municipalidad robando el producto al pobre que está en la calle vendiendo, robándole lo poco que tiene para vender en la calle. Cuando haya verdadero capitalismo dejaremos de ver esos escenarios duros, donde vemos a estos empleados de la municipalidad que llegan ahí con soldados o policías a robarle las naranjitas a la señora que vende en la calle. ¿Verdad? Dejaremos de ver eso, porque el Estado dejará de meterse en el acceso a la riqueza de la gente. Cuando dejemos de ver un Estado que deje de cobrar el 25% de la renta, el 12%, 15% del impuesto sobre la venta, ahí quizás dejaremos de ver ese estado de capitalista salvaje y pasaremos a un estado verdaderamente capitalista. Pero mientras estemos bajo esa opresión de un montón de impuestos, de un montón de burocracia y además de esta gente que sale a aplastar al pobre a las calles, ¿verdad? Solo porque no tienen una pequeña hojita que no cuesta ni una hora en poder redactar una hojita de permiso para que pueda vender sus naranjas en paz, no que llegan ahí a botarle incluso las naranjas, porque lo hemos visto, le botan los canastos, ¿verdad? Aquí no puede vender, ¿verdad? Y le agarran al pobre como que fueran basura. Cuando veamos, si dejemos de ver esa realidad, entonces empezaremos a hablar que hay verdadero capitalismo. Por lo pronto, no ha habido capitalismo en este país. Porque el capitalismo permitiría que esta gente pudiera trabajar honestamente, que ande en la calle pueda vender sus productos en la calle, sin mayor problema. Que al Estado le interese que la gente trabaje, en vez de estar pensando solamente en la infraestructura, como hicieron en Tegucigalpa, que pensando solamente en la infraestructura, dejaron, dejaron en la calle y le impidieron a un montón de gente que vendía, por ejemplo, en la calle del Variedades de Tegucigalpa. Yo recuerdo en el año 2000, cuando viví por allá, de 2000 a 2004, que viví, 2000 a 2003, que viví por ahí, en Tegucigalpa, en la calle Variedades, había un montón de vendedores. Y por una cuestión simplemente estética, mandaron prácticamente para afuera a un montón de gente que trabajaba ahí todos los días, vendiendo productos baratitos para la gente que quería comprar, una especie de turismo económico, se puede decir, la gente podía ir a comprar ahí hasta grabadorcitas, ahí compraba yo mis cositas pequeñas, de repente, curiosidad, que había cosas ahí también curiosas, eh, todo por la simple estética, por dar una cara elegante, bonita de la calle de frente a la Catedral de San Miguel. Cuando, y uno se pregunta, ¿y toda esa gente que vendía ahí, qué se hizo? ¿Dónde está? ¿A dónde le tocaría que ir a vender? Así que ahí estaba el comercio, ahí estaba la gente que tiene el dinero para comprarle esos productos, pero lo mandan a sus barriadas, ¿qué van a ir a comprar? ¿Quién va a ir a comprar hasta allá? Entonces hay una realidad muy dura en este país porque no hay mirada sobre el pobre, no se tiene obviamente este tipo de consideración con el pobre. El mismo sistema que tenemos en el país tiene una economía excluyente, solo beneficia a los magnates, a los que tienen oportunidad de comprar una vitrina para tener sus productos. A ellos les beneficia, para la gente pobre no.
Entonces destacamos dos sectores muy importantes dentro de la sociedad y este grupo que llamamos los pobres, los que son marginados y los que son explotados. Los marginados que no se les permite avanzar y salir de la pobreza porque le tiran los canastos, porque los sacan de las calles, ¿verdad? Y los explotados que obviamente trabajan para un sistema, pero mal pagados, mal remunerados, ¿verdad? Entonces, ese tipo de pobreza que vemos en este país. Los marginados, estos que se encuentran por millones, viven al margen del sistema y representan un conjunto socialmente heterogéneo y políticamente organizado. Destacamos los desocupados, los subocupados, los que tienen trabajos así temporales, los temp, como le llaman en Estados Unidos, los trabajadores de economía sumergida, que quieren vender un producto pero no lo pueden vender más barato porque le sale siempre caro a él, ¿verdad? Entonces quieren vender productos pero no son competitivos porque ellos quieren vender naranjas pero no pueden venderla más barato porque la compraron al precio más bien de un mercado caro, ¿verdad? Y las tienen que vender caras, aún más caras. Entonces logran vender apenas una cantidad porque nadie les quiere comprar caro el producto porque según la gente muy caro lo vende, pero es que es la única alternativa que le queda. El producto ya pasó por muchísimas manos y ya sabemos en economía que cuanto más manos tocan el producto, más caro se vuelve. Entonces les toca vivir esa economía sumergida, donde no pueden salir a flote porque no pueden vender un producto obviamente competitivo. La gran masa de los miserables, los mendigos, los niños y las niñas de la calle, las prostitutas, ¿verdad? Que están ahí en la calle pidiendo trabajo. Esos son los marginados. Los explotados se trata de los pobres que trabajan tiranizados por el sistema económico, que se encuentran en el campo y la ciudad. Destacamos los obreros, que a pesar de representar solo el 15% de la población oprimida, poseen una enorme fuerza social para estar estratégicamente situados en relación directa con la fuerza del capital. Y los campesinos, entre ellos los temporeros, los que trabajan, por ejemplo, en las fincas, cortando café, el pequeño propietario, el arrendatario, etcétera. Todos ellos. ¿Verdad? También son explotados por el sistema. Parte de la realidad que tenemos que cambiar y atender, ¿verdad? Que esa es la labor social que la iglesia quiere sembrar en ustedes. Y ustedes como futuros profesionales que estarán quizás al frente de empresas, que están al frente de directivas, al frente de instituciones del Estado, ¿verdad? Lleven esta voz de reclamo de los pobres que no están siendo atendidos como tiene que ser. Que ustedes sean portadores de esta dinámica donde los que vivimos mejor seamos los que aboguemos por los que no viven bien, ¿verdad? Entonces vamos hacia una imagen más realista del pobre, un pobre que ya deja de esta imagen, como digo, tradicional, romántica, del pobre que anda andrajoso, ¿verdad? Como el señor, cuando uno piensa en un pobre, un mendigo, piensa en un señor viejito con un saco y un pantaloncito color café. Esa es la imagen romántica que tenemos del pobre. No, a veces puede ser la señora, puede ser el señor, puede ser el joven, ¿verdad? A veces puede ser otro tipo de pobre. Entonces, es la figura del oprimido de mil formas que busca su liberación, la que ve la iglesia. Es esta nueva forma de ver al pobre, el que busca mil formas de poder ser libre bajo un sistema oprimido. Se requiere, por tanto, de metodologías, de estrategias liberadoras, ¿verdad? Más allá de solamente lugares asistenciales, necesitamos también, obviamente, instituciones. Necesitamos que se funden instituciones para pobres. La iglesia tiene muchas, pero no alcanza. La iglesia, ya más adelante les voy a mencionar las instituciones que la iglesia católica tiene, ¿verdad? Y los grupos que trabajan en ellas. Pero no alcanza. Es decir, falta mucho más. Uno se pregunta, bueno, la iglesia está haciendo su parte. Decía el padre Carlomagno en una ocasión que apenas es un 25% de la atención que puede prestar la iglesia en el país. O sea que hay un 75% que la iglesia no puede atender, que debería estar siendo atendida por el Estado y las ONGs. Y más bien pasan a veces ignorados esos 75 restantes. La iglesia solamente puede, hasta mucho, con un 25%, con el grado de compromiso que algunos católicos prestan, porque no todos los católicos, también hay que decirlo, no todos los católicos están comprometidos en ser, ¿cómo se puede decir? Bienhechores que financian proyectos. No todos, ¿verdad? No hay tanta conciencia, ¿verdad? No hay tanta conciencia. Entonces, hay muy buenos católicos que lo hacen, ¿verdad? Otros lo hacemos así de manera particular, donde podemos y estamos. Entonces, otros están comprometidos de ser voluntarios y algunos incluso se consagran a la vida religiosa para poder trabajar con estos pobres. Es que a veces la gente se olvida que los religiosos también son seres humanos que salieron entre el mismo pueblo católico para comprometerse al trabajo. Ellos también son católicos, ¿verdad? Obviamente, y están trabajando. No es que están siendo pagados para estar ahí. Dedicaron su vida al 100% para estar ahí, sirviendo al prójimo. Se consagraron para ello. Entonces, y son muy pocos. Hay falta muchas vocaciones. Te falta mucho por hacer.
Estas estrategias van más allá, dice la Fratelli Tutti, ¿verdad? Del simplemente hecho de presentar teorías y doctrinas. En la clase, como les digo, tenemos 3 horas teóricas, pero aquí la labor más es en las otras 3 horas. Las 3 horas, estas son nada más para ir reflexionando, abriendo un poquito el horizonte, presentando lo que la iglesia quiere dejar en ustedes. Pero realmente hace falta mucho trabajo. Dice el Papa Francisco en la Fratelli Tutti, desea que al respecto al amor fraterno, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social, que no se quede en las simples palabras. Entonces, el Papa tampoco quiere que sea pura teoría lo que manejemos como doctrina social de la Iglesia, como trabajo educativo social, lo que se puede llevar a la práctica. Pues todo lo que se aprendió en doctrina y se aprende aquí en trabajo educativo, que es un repaso prácticamente de algunas cosas que se dijeron en doctrina, eh, ¿cómo se llama? Se vuelvan práctica, se vayan volviendo práctica en las horas, en las 15 horas de tipo práctico que tendremos. Y además, ojo, de hecho les comento algo que pasó en el trabajo educativo anteriores. Un joven me decía, Lick, fíjese que yo me comprometí aquí a ayudar a la hermana, que ella me dijo que lo que más quería lograr es poder aprender a leer y escribir, me dice él. Pues yo le quiero ayudar a ella a poder enseñarle a leer y escribir. ¿Puedo hacerlo? Claro que sí. Trabaja en ello. Al finalizar las 15 horas laborales, me dice, Lick, fíjese que todavía falta mucho por hacer con la hermana. Y yo me he comprometido con ella que le voy a ayudar un mes más. Es decir, que voy a estar yendo siempre a su casa como hemos venido haciéndolo. Le voy a darle un mes más de ayuda para que pueda por lo menos ya escribir su firma. Puede escribir su nombre, puede leer las primeras palabras y hasta que me asegure yo que realmente ella ya puede leer un poquito, ¿verdad? Entonces hasta ahí llegaría mi ayuda con ella. Entonces yo le dije, Dios te bendiga porque es lo que realmente quiere la universidad. Quiere que después del trabajo educativo social, el joven que tocó esta dura realidad, no diga, ya se acabó el trabajo educativo, terminó, adiós, ¿verdad? Nunca más con los pobres. No, sino que se vuelva un compromiso, un hábito, el querer ayudar al pobre, que se vuelva un hábito en ustedes. Que de repente dicen, no, hace falta más que hacer con el hermano, ya se acabó de alcanzar el trabajo educativo, pero quiero ayudarle más, pues lo voy a hacer. ¿Y qué me impide hacerlo? ¿Qué me impide no poder seguir con el hermano? Que tengan ese corazón de decir, aquí puedo hacer más yo puedo hacer un poco más, no puedo quedarme aquí nomás. Entonces, eso es lo que realmente quisiera de alguna manera que Dios sembrara en sus corazones, porque yo no puedo sembrarlo, es Dios quien les puede sembrar ese deseo de servir al prójimo en sus corazones, y ojalá que Dios les toque y les haga ver que hay mucho por hacer. Muchos jóvenes, ya creo que he visto ya 2 jóvenes que me han quedado así comprometidos con las familias de seguir trabajando con ellos, ¿verdad? A pesar de que el trabajo educativo social se terminó. Porque obviamente ellos saben de que es un trabajo que ya evidentemente no es solamente por salir del paso, no es solamente por llenar el requisito de graduación, es porque somos profesionales y tenemos la responsabilidad ética de si está en nuestras manos poder ayudar al que está cercano, tenemos que hacerlo. Es obligatorio hacerlo. La ética misma nos lo exige. No podemos ir por la calle y ver a un mendigo que me lanza la mano al frente y no ponerle atención. Si puedo ayudarle, me detengo, ¿verdad? Le doy algo, le doy una palmadita en la espalda, ¿verdad? Un apretón de manos, cuando podamos ir apretando las manos, ¿verdad? O un saludito, una mirada amable y poder colaborar, aunque sea un poco, con el que está cercano, ¿verdad? Que no pase la vida nuestra sin poder ver, sin poder ver a que está cercano a uno, que es lo que a veces cuesta a veces ver. Los pobres que le reclaman un proyecto social alternativo y de hecho miren el reclamo constantemente a los gobiernos. Salen a las calles, ¿verdad? A veces los sindicatos de trabajadores a pedir sus derechos, ¿verdad? La gente que vive a veces explotación, salen a defenderse dentro de un sistema a veces, no sé, que no les presta la debida atención. Y eso es necesario. Sí, perfecto, Catherine, perfecto, está perfecta la idea, ¿verdad? Claro que sí. Si la pobreza es estructural, dice la iglesia, pues la solución también tiene que ser estructural, ¿verdad? Tiene que ser obviamente un gusto. Tiene que ser obviamente una respuesta de carácter estructural. El Estado mismo, la empresa, la gente que ha tenido la oportunidad, tiene que prestarse también a colaborar. Entonces, hemos visto que la pobreza es una realidad así y por tanto la solución tiene que ser una realidad bien planeada. ¿Verdad? Tiene que pensarse qué hacer como empresa, qué hacer como institución, qué hacer como Estado, como gobierno, como secretaría, como ministerio, qué hacer cuando estemos trabajando, cuando estemos en el lugar.
¿verdad? De repente a mí no siempre me dan la casa de trabajo educativo, pero yo constantemente me pregunto, ¿qué hago yo por los pobres? ¿Verdad? Con el que está a la par, que está cerca. Entonces ahí es donde me motivo a mí mismo, no olvidar. Y sobre todo hay algo que a mí me motiva muchísimo, por eso lo voy a leer cuando veamos la parte de la fundamentación bíblica. Ahí les voy a leer un texto bíblico que a mí les puedo decir, y ante Dios, Dios sabe perfectamente que es así, que cada vez que paso por frente a un pobre, si tengo algo que puedo ayudar por él, siempre se me viene a la cabeza ese texto bíblico, siempre, siempre. Y es un texto bíblico. Les adelanto un fragmento del texto bíblico. Está en Eclesiástico capítulo 4. Dice el texto bíblico, no dejes la mano extendida del mendigo, porque si él te maldice en tu amargura, Dios escuchará su imprecación. Eso, no des largas a la mano del mendigo. Esa frase, no des largas a la mano del mendigo, es decir, no le dejes la mano extendida, ¿verdad? Que pueda recogerla ya con algo. Eso es lo que nos pide el texto del Antiguo Testamento. Aparece ese texto en la palabra. Y ese texto para mí es fulminante ante el posible olvido de que la caridad que tenemos que vivir. Y eso es lo que a mí me motiva constantemente. No des larga a la mano del mendigo. Ahí lo vamos a leer completo, porque hay otras cosas que también me hizo el texto. Ahí lo vamos a leer. Pero no quiero adelantarme de eso todavía. El sistema social actual, dice la Fratelli Tutti, genera soledad, ¿verdad? Por eso a veces creemos que no hay pobres alrededor, porque de repente creemos que solamente en la realidad es lo que está en el celular. Hemos pasado tanto tiempo encerrados por la pandemia, ¿verdad? Algunos ni siquiera están encerrados, porque hoy en día la gente que diga que sigue encerrada en la casa es una... Yo no le creo a la gente cuando me dice que ha pasado solamente encerrada en la casa, porque sobre todo en Semana Santa, ¿verdad? Que salió la gente como que ya no había pandemia, ¿verdad? Increíble, como que cómo la gente lo olvida, en los malls, en los centros comerciales, en los mercados, la gente está en la calle. Entonces, se le ha olvidado realmente que estamos en pandemia. Entonces, a veces presentan hasta esa excusa, por la pandemia no quiero salir, y de repente todo el tiempo se la pasa afuera, ¿verdad? En todos los lugares, va a los centros comerciales con mucha tranquilidad. Y a veces que pretendemos colocar como excusas cosas que no estamos haciendo, como excusa para poder decir, quizás se compadezca de mí, me pongo otro tipo de trabajo y no haga las 15 horas prácticas. No, la vamos a hacer, aunque sea con mascarilla. Cómprese un traje bioquímico si quiere, pero hay que ir a hacer el trabajo social, ¿verdad? Hay que romper ya la barrera de decir, de poner excusa a la pandemia para no hacer lo que tenemos que hacer. eh, Use gel, use mascarillas, pues, póngase la careta esa transparente con lente que se ponen a veces también, si quiere, ¿verdad? Y ya en última instancia, si a veces somos demasiado germenofóbicos, ¿verdad? Pues ya a comprar un traje como lo que hicieron los médicos, ¿verdad? Pero algo hay que hacer para poder hacer el trabajo educativo, ¿verdad? Si tan extremistas somos, pues tan extremistas hay que buscar la solución, pero soluciones hay para poder hacer trabajo educativo sin problema. Dice la Fratelli Tutti, estamos más solos que nunca en este mundo masificado que hace prevalecer los intereses individuales y debilita la dimensión comunitaria de la existencia. Abrirse al mundo hoy ha sido cooptada por la economía. Son los economistas los que terminan hablando de eso. Está bien, José, está bien, pero piensa en otras posibilidades también, que hay mucho más por hacer. Am, Entonces la Fratelli Tutti nos dice, a veces esta idea de abrirse al mundo, pues se quedó prácticamente para globalizar la economía, pero se les olvidó globalizar la caridad, se les olvidó globalizar la atención al pobre, se les olvidó globalizar el poder, ¿cómo se llama?, generar empleos. Solo globalizan otras cosas, pero el globalizar los valores, ¿verdad? Se les olvidó globalizar los valores sociales, el respeto, se les olvidó globalizar la dignidad, ¿verdad? Están abiertos al mundo, pero encerrados, obviamente, en una burbuja siempre. Y hoy en día, aún más con este tipo de dinámica que trae, por ejemplo, vaya, Facebook, que trae con ese programa Meta, ¿verdad? A convertirnos tan dependientes del hogar que ahora ya hasta realidad virtual para ir a comprar a Walmart hay. Yo ya he visto videos de gente que compra en Walmart, ¿verdad? Con sus lentes de Oculus, ¿verdad? Y andan ahí virtualmente en los estantes de un Walmart virtual, comprando los productos, agarrando con la mano y metiéndolo en una canasta virtual, van a la caja virtual, pagan virtual y después les mandan la caja con todo lo que han comprado.
¿verdad? Ya en la realidad. Entonces ya están convirtiendo a la gente aún más dependiente de no volver ya a interactuar socialmente. Ahí ya la gente en vez de verse cara a cara en una webcam, ahora quieren verse como avatars en una reunión, como avatars. Y ni siquiera ver la cara del prójimo. A eso estamos yendo, hacia eso está yendo la sociedad cada vez más, ¿verdad? Convertida en ese tipo de realidad. Em, ya vamos a platicar de eso. Ya. Me pregunta alguien por acá si se puede hacer lo de, por ejemplo, salir a un lugar a recoger basura o algo. No, es ir a conversar y trabajar con el prójimo, con una persona, no con la intemperie, ¿verdad? Como les digo, el trabajo es interactuar con los pobres. Ese es el trabajo social, ¿verdad? No, les digo porque el proyecto, por ejemplo, yo me recordaba los proyectos de al inicio, antes de que fuera trabajo educativo social como es hoy, ¿verdad? Recuerdo que los jóvenes a veces solo mandaban fotografías de que estaban, no sé, podando una cancha de fútbol, ¿verdad? Que estaban de repente recogiendo basura haciendo una calle, pero nunca interactuaron con la gente, nunca. Entonces, eso no es lo que quiere la universidad, es compartir con el hermano, conocer familia o conocer personas, tal vez no familia, tal vez una persona cercana, ¿verdad? Que esté cerca del barrio, que pase por el barrio, ¿verdad? Y que pase por la calle, por la colonia. O incluso si en la colonia vive una residencial, pues afuera de la residencial, ¿verdad? Ahí en la mera entrada. Les comento algo, hubo una joven que vivía en una residencial y adivinen dónde hizo su trabajo educativo social. La recuerdo muy bien. Sí, incluso el nombre, Alexa, la recuerdo muy bien. ¿Saben con quién hizo el trabajo educativo social? Con el watchman que trabaja abriendo la tranca de su propia residencial. Con él la hizo. Y se dio cuenta de algo. El señor no tenía mucha ropa. El señor no tenía ropa, iba casi con la misma todos los días. Y con unos zapatos de esos como Crocs de segunda, ¿verdad? De esos Crocs, con esos iba. No tenía ni zapatos. Con la persona que todos los días miraba ahí en la entrada, con ella decidió hacer. ¿Y saben qué hizo? Para estar ahí conviviendo con él, platicando con él. Se puso ella misma a abrir y cerrar la tranca. Pero no era tranca, era el portón. Era un gran portón que abrían en la residencial. Entonces se puso a abrir y cerrar la puerta con él. ¿Verdad? Y ahí tiene los videos de que ella manda, donde está entrando carro a la residencial y ella está con él, ahí compartiendo, abriendo y cerrando puertas. ¿Verdad? Y platicando con él, conociendo su realidad, lo conoció muy bien, conoció su realidad, supo cuáles eran sus necesidades, ¿verdad? Y le aportó muchísimo. Hoy son grandes amigos. Ahora ya no pasa por ese lugar sin conocerlo bien, sin saber con quién ha tratado. Ahora lo conoce muy bien. El saludo es más cordial. Ya no es de desconfianza quizá, que podría ser, o así de lejanía, ¿verdad? Como suele pasar. Entonces, como les digo, a veces hasta en la mera puerta de la residencia pueden encontrar a alguien necesitado. Entonces, sí, a las 11:15 sería la primera y la siguiente a las 11:45, la siguiente a las 1:15, la siguiente a las 1:45, la siguiente a las 2:15, la siguiente a las 2:45. Así que mandar las fotos. A las 12 no, porque a las 12 no hay trabajo educativo. A las 12 es el almuerzo, de 12 a 1. Es de 11 a 12, de 1 a 2 y de 2 a 3. ¿Verdad? Así el trabajo educativo. Bien, prosiguiendo. El sistema social, entre comillas, porque hoy hablar de sociedad es un poquito difícil, beneficia a unos excluyendo a otros, produce un despilfarro obsceno. Dice el Papa, produce una selección que favorece a un sector humano digno de vivir sin límites, como lo vemos en las redes sociales. Este montón de chicos que hacen ASMR con productos, que despilfarran del alimento, ¿verdad? Que botan cantidad de comida, ¿verdad? La botan, ¿verdad? Un montón de huevos, un montón de leche, un montón de cosas, solo por hacer la gran mezcolanza y el supuesto experimento, entre comillas, ¿verdad? En vez de haber regalado ese montón de huevos y leche a un montón de gente que no tiene ni qué comer, que está cerca, cerca. Y a veces la gente puede decir, es que a veces esa gente vive allá en Los Ángeles, California, y no tienen gente pobre. ¿Quién dice que en Los Ángeles, California, no hay pobreza? Hay un video que se hizo muy viral mostrando los años de pobreza alrededor de Los Ángeles, California. Un montón de gente que vive en la calle. Em, dice aquí Jesse. Sí, perfecto, Jesse. Está muy bien la idea que tienes. Está muy bien. Yo sé que ahorita todo el mundo está pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Está bien que vayan pensando lo que van a hacer. Entonces, en este caso,
pues esta realidad de decir que no hay pobres alrededor de las grandes ciudades más ricas del mundo. Los Ángeles, California, se supone que es una de las ciudades más ricas del mundo, si no es que la más rica. Creo que la otra es Dubái, ¿no? Pero hay pobres alrededor. La gente cree que no hay pobres ahí. Si vieran el video que se hizo viral de la calle, se mira allá al fondo, la famosa torre redonda que tiene una helipuerto en la parte de arriba que aparece en el juego este de video de San Andreas, el jueguito viejito de San Andreas, ese edificio con helipuerto arriba que es muy famoso, se mira al fondo, allá en Los Ángeles, en la mera metrópolis, y en la misma calle que va hacia esa metrópolis, hay una gran barriada, prácticamente un montón de gente en las mismas calles, viviendo en casas de campaña, con telas, viviendo en la calle, gente homeless, gente desempleada, viviendo ahí en la calle, que dejan a veces en guardadita todas sus cosas ahí con la confianza que no les van a robar y se van a buscar trabajo, dejan todo ahí y con la confianza de que ahí todo el mundo está necesitado, dejan todo bien amarrado para poder salir a buscar trabajo ahí, a Los Ángeles, a ver si encuentran trabajito. Esa gente que está en la barriga, es la gente pobre, la gente a veces quieren que no va, no existe alrededor. No, las fotografías comienzan hoy, Jocelyn. Hoy comienzan las fotografías. Si la fotografía es solamente de ti en la calle tratando de hablar con la gente, pues esas sean las fotos, ¿verdad? Pero tiene que aparecer a partir de hoy. Les digo porque así ha sido siempre. Es decir, no me pidan cambiar la dinámica de la clase porque así ha sido siempre la clase desde que la clase cambió completamente. Y todos los periodos los jóvenes han hecho lo mismo y han Licenciado, entregado los reportes como tiene que ser. Dime, dime. una pregunta, ¿cómo vamos a hacer si a las 11 terminamos la clase y todo eso? ¿Cómo vamos a salir rápido a las 11:15? No nos da tiempo porque hay personas que no vivimos en los lugares que Bueno, tenemos pensado visitar. las 11:15 es una hora prudencial, pero si te tocó a las 11:30 poder llegar al lugar, pues a las 11:30. No tengo ningún problema. Lo que no quiero es que me manden las dos Ah, fotos. Lo que no quiero es que me manden a las 11:50 las dos fotos. Eso sí es lo que no quiero. Que se vea la distancia entre una foto y la otra. Pero lógico, incluso, claro que se puede los primeros 15 minutos, si se quisiera, ¿verdad? De repente dices, ¿qué puedo hacer hoy? Voy a preparar un plato de comida y voy a ir a buscar a quién se lo regalo. Entonces voy a preparar el plato de comida ahorita a las 11, ¿verdad? En unos 15 minutos me preparo ese plato de comida, ¿verdad? Quizá una baleada, no sé, emparedado, lo que sea, que pueda preparar y voy a preparar en una bolsita y me voy a ir a buscar a ver a quién le regalo para abrir conversación. Le digo, mire que le quería regalar esto, ¿verdad? Y quería platicar con usted un ratito, ¿verdad? Conocer un poquito de su vida, ¿verdad? Y dónde vive, dónde trabaja, y vamos a platicar ahí, ¿verdad? Hágase dos para que se coma uno usted y otra la persona, y comas ahí con compartiendo y platiquen con la persona, hágase una limonada, no sé, y llévele una limonada también, y bebas una limonada con un sandwichito, ¿verdad? Y compártela. En unos 15 minutos preparan todo eso, se toman la foto preparando el sandwichito con el pasito de fresco que preparan ahí, un poquito de azúcar, o una azucarada, si solo hay azucarada, ¿verdad? O un té Lipton, lo que sea, ¿verdad? Cualquier cosa que puedan preparar, y sacan a la calle a buscar a la persona que pueden compartir. Eso puede ser hoy, lo pueden hacer hoy. Quien tiene mucha creatividad lo puede hacer hoy mismo sin problema. Dime de Daily. Sí, licenciado, yo por ejemplo estaba pensando en convivir con dos señoras que conozco, que ellas por ejemplo es una señora que es la mamá de la otra, que tiene una hija que sufre de epilepsia. Entonces, vaya, por ejemplo, si yo quiero ayudar a estas dos señoras que viven solas toda la semana, Se puede, claro que sí. tendría que tomarle foto a ellas en las 6 fotos, o sea, tendría que ser obligatorio que ellas en las 6 fotos salieran, ¿o no? No necesariamente puede ser una de las dos, puede ser solamente tú con ella, con la persona, con una de las personas. No hay ningún problema. Si solo es una, pues solo una. Si no, con las dos, no necesariamente de las dos. Sí, se Ajá, sí, puede. pregunto porque a veces hay Sí. gente que no le gusta que le tomen fotos, entonces, Sí, por eso. en ese caso tú tienes que aclararle lo que le dije al inicio, que ustedes deben prometerle que la foto solamente es como un requisito, pero que obviamente los rostros no se van a poder ver, porque ustedes van a hacer el borrado de fotos porque les piden también eso, ¿verdad? El borrado de rostros para que no haya desconfianza, ¿verdad? Que solamente sea como una foto para que como que fuera cualquier persona, es decir, sin afán. Eso sí, lo único que debe aparecer es el primer nombre, por lo menos, de la persona. Si quiere el primer nombre de la persona, él es Don Santiago, ella es Doña Florinda, no sé. Es decir, que el primer nombre de la persona, no necesito tener datos personales de nadie, ¿verdad? Solo necesito que conozcan a una persona, que me hablen de esa persona, incluso si quiere,
Si quieren de repente ponerle un seudónimo, ¿verdad? ¿Verdad? Pueden colocar un seudónimo. No me interesa tanto esa parte de los datos personales, pero que obviamente me hablen de la realidad de la persona, sí, ¿verdad? Que me hablen de lo que pasa, de su vida, eh, qué les platica de su vida, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde trabaja? ¿Verdad? Si ha recibido ayuda de alguien más, ¿verdad? ¿Cuál ha sido el problema más grande que ha tenido en su familia? Les apuesto que solo le plantean la pregunta y tendrán para rato. No se van a acabar de poder terminar de platicar con esas apenas 3 horas. Entonces, como les digo, es cuestión de tener creatividad, ¿verdad? De pensar en lo que se puede hacer y no pensar en cosas tan grandes, ¿verdad? Cosas inmediatas, cosas próximas. Licenciado, Dime. en mi caso, digamos de que mi mamá, por ejemplo, tiene un negocio y emplea a gente, entonces Ujú. podría yo llevarle cosas a esas personas que trabajan ahí todo el día. A O las personas que están no. empleadas en el trabajo de tu mamá. Sí, o tendría yo que buscar a alguien más. Si esas personas son de escasos recursos, no veo por qué no. Si son de escasos recursos. Ahora, si ya gozan de un sueldo, no son pobres, pobres. Eh, es decir, Sí, más bien, pero tienen hijos y claro, tienen otra pero si tú responsabilidad. conoces que su familia es muy pobre, no hay problema. Claro que sí se puede. Sí. Licenciado, Ok. Dime, dime. cuando le enviamos la foto, solo tenemos que colocar la actividad que estamos haciendo, tenemos que explicar todo lo que hicimos No, durante el momento. una pequeña descripción. Por ejemplo, aquí una foto con la persona compartiendo y de repente aquí platicando con un Santiago. ¿Verdad? Yo digo Santiago porque es el nombre que puede ser común. Eh, o de repente aquí preparando la comida para llevarle a tal persona. Es decir, una pequeña descripción de lo que me diga qué están haciendo en la foto, ¿verdad? Para entender el contexto yo y pueda juzgar Dijo que correctamente. también podía hacer un video, ¿verdad? Un pequeño video. Un pequeño video de O repente que, mejor, que van caminando en el barrio para ir al lugar, sí, para ¿verdad? llegar al lugar, ok. No hay Sí, problema. porque ahorita tengo planeada una actividad de ir a la casa de una señora Ujú. y ayudarle con el aseo y pues Perfecto. platicar un poquito con ella, va a ayudarle a barrer los patios. Eso estaría bien para el día Perfecto. de hoy. Sí, si comparte con la persona y además interactúa con la parte de ayudarle a ella, sí, no hay ningún problema. Sí, no hay problema. De Ok, hecho, tuve, gracias. tuve un joven que se fue a una familia muy pobre y le ayudó al señor a sembrar, creo que fue, a sembrar como una especie de patastera. Le ayudó a hacer una patastera para poder tirar una guía y poder colocarte varitas para que se diera una patastera. Le ayudó a construir eso al señor, porque son ancianos. Él les puso la mano de obra para trabajar ahí con él. ¿Verdad? Cosas así que se pueden hacer Licenciado, y pueden tomar su tiempo. Dime. y podemos, por ejemplo, ahorita que estamos en un momento de pandemia, podemos regalar mascarillas también. También pueden llevarle mascarillas, una charlita de higiene, del cuidado. Claro, ustedes pueden variar, pueden variar. Ok, Por ejemplo, una perfecto. chica, una chica hizo un trabajo como con 5 niños de su barrio, que los conoce. Llevó pelota, jugó con ellos, y hasta el final ella ya pudo conseguir llevarles un poquito de comida así para ellos, para compartir. Otro día llevó juegos así para compartir con ellos en el suelo. Convivió con ellos un rato, convivió con ellos ahí en esa oportunidad. Los conoció a todos, me platicó de todos, ¿verdad? Es decir, hay muchas formas de poder interactuar, ¿verdad? Con las personas. Puede ser una o varias, ustedes deciden qué tanto quieren explorar. Prosiguiendo, hay que entender, dice Papa, una selección que favorece a un sector humano digno de vivir sin límites, no se considera ya a las personas como valor primario. Le enseña el mundo que no son útiles, como los no nacidos, o son inútiles, como los ancianos. Esa es la cultura que está predominante hoy en día. Dime, Luis. Podemos visitar escuelas, por ejemplo, así Eh, que hay niños de bajos recursos. mm, si la, quiero ver, si la escuela, si la escuela es... Tú eres de aquí de Santa Rosa de Copán, ¿verdad, Luis? No, Cotepeque, ¿De Cotepeque? ¿Qué ujú, es, ¿A qué escuela específicamente te refieres? escuela que depende del gobierno. Am, es que preferiría que fuera con personas así, con una persona más cercana todavía, no instituciones, porque con el tema de instituciones se requiere también llevar un permiso de parte de la universidad y no vamos a estar otorgando permisos para que le den acceso y todo eso. Por ese motivo es que no, prefiero mejor que sea con alguien que puedas encontrar así en la cotidianidad,
¿verdad? Por eso les pido que mejor instituciones no. Eh, Vean, busquen, van a encontrar seguramente, sigan pensando a ver qué pueden llegar a hacer. O como les digo, simplemente prepárese un platito de comida, vaya a la calle y al primer mendigo, a la persona que pase frente a ustedes, que lo vean de repente con hambre o que lo vean así, que está pidiendo en la calle, o que sea, ahí, a esa gente hay que ir, ¿verdad? Ahí van a encontrar de repente mucha riqueza personal, ¿verdad? Esa es la labor que les pedimos que hagan. Entonces vivimos en una sociedad que no son útiles, o así le enseñan a la gente, a los niños, o son inútiles a los ancianos. Vivimos una cultura, dice el Papa, de descarte. No solo es el alimento, los bienes superfluos, sino con frecuencia los mismos seres humanos son descartados, ¿verdad? Aquí toca ver, por ejemplo, Santa Rosa de Copán, como a veces del mercado sale aquella gran cantidad de fruta, verdura que tiran a la basura porque de repente prefieren tirarla a la basura que venderla barata. Entonces, uno dice, uff, mucha gente, y a veces mucha gente esa, uno a veces conoce, como uno, aquí dicen que pueblo chico, infierno grande. Entonces, aquí en Santa Rosa todo el mundo se conoce. Entonces, uno dice, a veces esta gente que tiene aquí pudriendo el producto, ¿verdad? Es gente que es así porque es tacaña, porque no quiere vender, no quiere favorecer a la gente que puede comprar un producto barato y prefiere mejor perder el producto a venderlo barato. Esa es la cualidad de esta sociedad que nos vuelve así muy egoístas, ¿verdad? Incapaces de compartir. Y no digamos el despilfarro que existe en la sociedad. Nos hemos hecho insensibles, dice el Papa, a cualquier forma de despilfarro, comenzando por el de los alimentos, que es uno de los más vergonzosos. Nos platicaba una doctora amiga nuestra de San Pedro Sula, de que cuando ella logró ir a Disneylandia, tuvo la oportunidad de ir a Disneylandia, ¿verdad? Ella quisiera yo poder ir por allá. Eh, Dice que vino decepcionada de Disneylandia. Los juegos bonitos y todo, pero lo que no le pareció a ella, porque es muy cristiana, no le pareció es todo lo que ella pudo ver del despilfarro de comida que hay ahí. Dice que ella estaba frente a una ventanilla donde vendían hamburguesas y cosas por el estilo, y salió la persona diciendo, pedido para tal, ¿verdad? Algo así, como número tal, pidiendo el número de la persona que pidió tal comida. Se quedó esperando y como no vio que nadie respondió, que nadie estaba cerca y nadie respondió, agarró la bolsa entera de comida y la metió directamente al basurero. No la sacó de la caja ni volvió a ponerla en su lugar. No, la agarró de la bolsa, abrió el basurero y la tiró al basurero. Toda la comida. Y se preguntaba ella con cuánta gente harán lo mismo. Y cuántos productos así tiran a la basura. Y es que se dan el lujo de hacerlo porque para ellos eso es una miseria de cosas lo que están votando. Son centavitos de los millones que ganan con los juegos y con los espectáculos. Entonces, es como cuando vas a uno de estos lugares donde hay refil de refresco. Pues el refresco a veces se bota, se malgasta y todo porque como es una cuestión plus, ¿verdad? Ellos más bien lo que cobran caro es la comida. Entonces ahí donde sale la ganancia de lo que pudieron botar de fresco. ¿Verdad? O tienen afiliación con estos, o negocio con la Pepsi o la Coca, lo que sea, y les permiten hacer ese tipo de cosas, que despilfarran el producto tranquilamente. Eh, pero más allá de los productos, sean dañinos o no, el tema es el despilfarro, porque eso costó dinero hacerlo. Costó dinero hacerlo, costó productos, desgaste del ambiente, poder hacer todo eso. Combustión, gas natural, para producir todos esos alimentos y después se botan, se despilfarran. Esa es la cultura que vivimos hoy en día. Así que ella dijo, vengo admirada de los juegos, pero decepcionada de la cultura, ¿verdad? Respecto al tema de la comida, porque es increíble cómo despilfarran comida. Y uno dice, ¿cuántas camionadas de comida no van a tirar a la basura? ¿Verdad? Eso es lo que llama la atención de todo eso. Es necesario un cambio. Los pobres juzgan a la sociedad actual. Los pobres son los que comúnmente sí, muchos dirán, nos tienen envidia, dirán algunos ricos. Pues sí, claro, como no van a tener envidia de poder tener comida para comer todos los días, ¿verdad? Como hace el rico, cuando ellos solamente comen a veces una vez al día o no comen. Cada 2 días a veces comerán, ¿verdad? Hay gente que de repente, de hecho una joven me dijo, muy dolida, me dice, Lick, yo no me imaginaba el impacto que tendría un plato de comida. Yo se lo fui a dejar a una persona y ¿sabe lo que me dijo? Me dijo, gracias. Y eran como en ese momento el trabajo educativo social era de 6 a 7 el trabajo educativo, la hora práctica durante todo el trimestre, ¿verdad? Era durante todos los trimestres prácticamente la clase, entonces todos teníamos una hora práctica diaria.
y era de 6 a 7. Entonces me decía a las 6 de la tarde, gracias, no había comido nada en este día. Todo el día, a las 6 de la tarde, las personas no habían comido nada. Y su plato de comida le salvó el día. Entonces, uno no sabe el impacto que tiene lo que uno puede hacer. Uno no sabe si de repente el poquito de gelatina que le lleva a un niño será lo único que ese niño comerá en ese día. Uno no sabe el impacto que tiene, porque por esa razón es que les digo que abran el libro de la persona, conozcan a la persona. Em, todos los trabajos deben ser en digitales, Ritzy. Me preguntas eso ahorita. Todos los trabajos son en digitales, de hecho, en celular o en computadora, ¿verdad? Bájense WPS, que es como Word, PowerPoint y Excel para el celular, WPS Office, ¿verdad? Tiene las tres herramientas de un solo programa para el teléfono o también para la computadora. Si les falló el Office o no tienen la licencia de Office, bájense WPS, es gratis. Es gratuito la herramienta y es la que estoy utilizando ahorita para dar clases. Tiene mucha, hasta conversor para convertir a PDF tiene, ¿verdad? Incluido, ¿verdad? Eh, o para unir, dividir, separar PDFs, todo eso lo tiene, ¿verdad? Las imágenes deben enviarlas, sí, no, deben mandármelas a mí. Las imágenes me las mandan a mí con su pequeña descripción. Prosiguiendo, por eso pobre está ligado indisolublemente a la idea de cambio de la base de un sistema social. Yo les recomiendo que vean esta película de Charles Chaplin que se llama Los tiempos modernos, ¿verdad? Es una película humorística, pero es una especie de protesta ante un sistema industrializado, ¿verdad? De cómo convierte al hombre en una especie de máquina insensible, ¿verdad? Que pone a trabajar a veces a los seres humanos, a competir a los seres humanos como que fueran máquinas, ¿verdad? Sacando el máximo de ellos y dándoles muy poco, una miseria. Una película muy bonita, se la recomiendo. Yo creo que está en YouTube la película de Tiempos Modernos, que la mayoría de películas de Charlie Chaplin están en YouTube, ¿verdad? Hoy en día. ¿Verdad? Vale la pena, son una joya de crítica, ¿verdad? Y la otra película que también les recomiendo que vean por la cuestión del tema de la paz y de la parte social, es la película que se llama El Gran Dictador. Véanse la de Gran Dictador también. Van a reírse y van a disfrutar del cine también, de cómo era aquel momento el cine, y van a ver la crítica social que él hace también a través de las películas. Muy importante. La opción preferencial por los pobres no es una moda pasajera como hacen los políticos, ¿verdad? Solo en temporada de elecciones, solo cuando quieren ir de diputados, salen a la calle a tomarse fotografía con la gente. No, no es una moda. Queremos dejar esto como un hábito en ustedes, hacer en nuestras vidas una serie de opciones capaces todos los días, ¿verdad? Que podamos hacerlo, ¿verdad? Para poder preferir a los pobres. La iglesia quiere obviamente que no sigamos esa moda pasajera de salir solamente cuando toque una temporada o solo porque llevamos la clase, no, sino después de la clase, que quede grabado en nosotros esta invitación. Es uno de los temas más tradicionales, es decir, uno de los más ligados a la fuente de la fe, uno de los más antiguos y permanentes de la revelación, el hecho de dedicarse al pobre. El mismo Jesucristo, cuando Judas hace el reclamo, ay, ese dinero lo hubiéramos utilizado mejor para dárselo a los pobres. Le dice Judas muy hipócritamente y Jesús le responde, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Así que no te preocupes, Judas, ¿verdad? No se preocupen, que pobres habrán siempre. Entonces, en este caso, la gente que dice que no hay pobres alrededor, no, pobres siempre hay alrededor, ¿verdad? Hay que voltear a ver, hay que extender un poquito más la mirada, hay que salir un poquito más del barrio, si es posible. Si no encuentran en la cuadra, vayan a 2 cuadras. Si no encuentran a 2 cuadras, vayan a la tercera. Pero siempre hay pobres, cercanamente. Y también encontramos también obviamente la invitación del Antiguo Testamento, ¿verdad? El servicio a los pobres. Ya vamos a leer toda esa parte de fundamentación. Pero el Papa también, la Iglesia, obviamente los documentos nos piden en el compendio que la adopción preferencial de los pobres no tiene que quedarse solamente en puras disquisiciones filosóficas o teológicas. Por eso queremos que sea miti mite, ¿verdad? Que sea mitad trabajo educativo a nivel de lo teórico y mitad de lo práctico para que no sigamos siempre como podría haber sido antes. No que esta vez sí inculquemos la parte de la enseñanza de la iglesia, pero también que obviamente motivemos al voluntariado. Que salgan obviamente a la calle, que vayan a ver a las familias, que conozcan obviamente a las personas. Es una opción bíblica y es una opción evangélica. La palabra, el evangelio nos lo pide. Y somos cristianos, aún más tenemos esa responsabilidad, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes serán cristianos, no pretendo preguntarle ni juzgar a nadie, pero sí les quiero recordar que si decimos ser cristianos, católicos o evangélicos, cristianos católicos o cristianos evangélicos, o de la denominación que seamos cristianos, la invitación de la palabra es servir al más pobre. Porque ¿qué es lo que va a juzgar Dios al final?
No nos va a juzgar a cuántos cultos o misas fuimos, aunque eso es importante. Orar al Señor, dar culto a Dios es importante. Importantísimo vivir en comunidad, porque ahí crecemos y nos formamos. Pero no nos va a preguntar cuántos rosarios o cuántos diezmos dimos. No, no nos va a preguntar eso. La pregunta que va a aparecer, según lo que dice la misma palabra de Dios, Mateo capítulo 25, ya lo vamos a leer en la fundamentación, es ¿a quién servimos? Esa es la pregunta que nos van a hacer en el juicio final. ¿Dónde demostramos el amor? ¿Con quién hemos demostrado el amor? Porque a veces nos quedamos creyendo que solamente creyendo en Dios, ya con eso logré todo. No. Para Dios no basta decir creo, creo, ¿verdad? No basta decir Señor, Señor, sino que hay que actuar, hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que sirvamos al prójimo. Entonces, ¿cómo podemos decir soy cristiano si no sirvo al prójimo cuando tengo la oportunidad? Siempre que se me presenta ante mis ojos, que puedo hacerlo. Que a mí, bueno, no les quiero platicar de todo lo que a veces yo hago porque no pretendo, dice la palabra que lo que haces tu mano izquierda no lo sepa tu derecha. Por esa razón no pretendo echarme porras en ese sentido, porque obviamente no esa es la tarea. Pero sí, pero realmente hemos tenido los cristianos en algunos momentos que de repente andamos en el mercado comprando y de repente vimos a alguien pobre y ahí compartimos de lo que compramos. Vamos a una pollera y compramos pollito, pues compramos, y vimos a alguien que está afuera, pues compramos un pollito también extra para él, una piernita aunque sea, para que aquel que está hambriento, ¿verdad? Incluso hay gente que a veces cuando uno está comprando ahí unas polleras llega y dice, no he comido nada en el día, me regala algo. Y uno a veces tiene que obviamente hacer el esfuerzo, ¿verdad? De poder hacer algo. Entonces, de repente ya me empacaron todo, ya voy de salida y veo a alguien y me regreso a veces y digo, voy a comprar una piernita más para la persona que está aquí. No cuesta nada, no cuesta nada poder ayudarle a alguien que está cercano. Esa es una situación que uno puede hacerlo ya, se vuelve práctica, se vuelve un hábito en uno mismo, ¿verdad? Eh, Imagínense si fuera mendigos que están en la puerta de la iglesia, más aún todavía. Venimos de alabar a Dios y decir que vamos al prójimo, y está el prójimo en la mera puerta y no extendemos la mano a ayudarle. Entonces, aún más drástica la situación, porque en la cara hemos tenido al Cristo sufriente y no hemos querido ayudarle, ¿verdad? Eh, Me acaba de agregar al grupo de WhatsApp tu teléfono y dice que no salgo en WhatsApp. ¿Será que lo escribiste mal? Mi número es ese que le di. Mi número es este número que les compartí. Eh, pues yo estoy, mira, yo estoy dentro del grupo de WhatsApp, dentro del test intensivo, ahí estoy yo. Estoy con los dos números. Encuéntrame ahí. Ahí estoy. Estoy como Prodeo et Ecclesia, aparece mi nombre. Prodeo et Ecclesia, ¿verdad? Ahí aparece la frase que aparece debajo de mi nombre, dice por Dios y la iglesia, en latín. Es el único número bueno, al cual tienen que mandarme las fotos, a ese. El que está de administrador de grupo no, sino al otro número que dice Prodeo et Ecclesia. De hecho, voy a colocar como administrador al otro número también, para que puedan tener los dos números ahí. Pero es el número que dice por Dios y la iglesia, que tiene la frase por Dios y la iglesia, Prodeo et Ecclesia. Ese es mi número para mandar las fotografías. Voy a colocarme ahorita de administrador también acá, ¿verdad? Tiene un icono de ¿cómo se llama? De un templario. Aparece como imagen de mi perfil la foto de un templario. Ese es con la frase que dice Deus vult, Dios así lo quiere. Ese es el que tengo. Listo. Ok. Piden enlace, ahorita lo mando, el enlace del link, ahí te lo mando. Permítame, ahorita te lo mando. Permítame por acá, a Manuel Alfaro. Ahí está. Ahí te lo mandé, Manuel Alfaro. Lo mando otra vez en grupo por si no lo tienen. Bien, prosiguiendo. Estoy grabando también aquí con Streamlabs los videos por si de repente cuesta conseguir los de Zoom. Tenemos estos videitos. Quizás de la primera parte no lo puse a grabar, se me olvidó, pero igual tienen la diapositiva de lo que expliqué de la parte del acumulado. Ahí está. Es opción evangélica, por tanto, y les hago recordatorio a los que son cristianos de la labor que tenemos. Así que es una oportunidad para poner en práctica la caridad. Qué mejor manera, ¿verdad? Pasar una clase haciendo lo que tengo que hacer. O sea, pasar la clase haciendo lo que por lógica cristiana tendría que hacer. ¿Qué forma más fácil de pasar la clase?
¿verdad? Hacer lo que ya por vocación tengo que hacer, ¿verdad? Hacerlo con buena gana, con mucha valentía cristiana. Nace el comportamiento histórico del Dios liberador. También desde el Antiguo Testamento viene Dios hablando de la libertad, de liberación del oprimido, ¿verdad? Y se manifiesta y se expresa también en la práctica de Jesús, que también en Lucas capítulo 4 ahí lo vamos a ver, como él dice que él viene también a dar libertad al oprimido, dar vista a los ciegos, ¿verdad? Y dar obviamente un año de gracia del Señor, de misericordia. Ahí la palabra gracia se puede también traducir como misericordia. Entonces es una oportunidad esta clase para la misericordia. Es cierto que han habido luchas marxistas, ¿verdad? Que hablan de la lucha de los trabajadores y todo eso. Pero ¿de dónde aprendió Marx todo eso? Que Marx no es original en esa parte. El hecho de luchar por el trabajador, luchar por lo que trabajan. ¿De dónde viene esa idea de que el trabajador tiene dignidad? Eso Marx lo aprendió culturalmente de un ambiente ya cristianizado, porque la opción preferencial por los pobres aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así que el hecho de dignificar al que trabaja, de dignificar al que estuvo esclavo en Egipto, de dignificar, como le pedía Moisés al faraón, libera a mi pueblo, libera al pueblo, ¿verdad? Deja de tenerlo como esclavo, no que darle la dignidad. Desde ahí ya se empieza a ver, bueno, desde mucho antes incluso, se empieza a ver este llamado de parte de Dios a dignificar a que trabaja. Así que no es nada nuevo, es herencia cristiana. Que Marx lo repita de manera sin meter a Dios en el camino, como era ateo, o asumen todo el mundo que era ateo. Eh, entonces, por ese ateísmo marxista muy predominante, creen que Marx, él tuvo la idea original de defender al que trabaja. No, la iglesia lo ha venido haciendo desde siempre. Ahí tienen a Pablo en la carta a Filemón, como él intenta obviamente defender a Onésimo, a un esclavo, y le dice a Filemón, trátalo, ya no lo trate como un esclavo, trátalo como un hermano en Cristo. Le está pidiendo que lo trate con dignidad, que siga siendo su serviente, que sigue trabajando en la casa, pero ya no como un esclavo, sino como alguien dignificado, porque nació en Cristo también. Entonces, ven a un Pablo reclamando esto, obviamente en la palabra. De venir a decir que Marx inventó todo esto, esa es una situación que pareciera no comprenden que el predominio del pensamiento cristiano en toda Europa generó sociedades cada vez más conscientes de lo que hay que hacer con los pobres, de lo que hay que hacer con el desprotegido. Porque la iglesia siempre ha tenido leproserías, ha tenido hospitales, ha tenido escuelas, ha tenido colegios, ha tenido universidades, siempre tratando de llevar a la gente a diferentes niveles culturales, sacando de la pobreza a la gente en los hospicios, como se sigue haciendo hoy en día, en hogares de niños, hogares de adultos, ¿verdad? Se han tenido incluso dispensarios, donde se le regala alimento a la gente que no tiene que comer, o atención clínica a quien no puede pagar una cita clínica. ¿Verdad? Entonces, han habido siempre esa acción de parte de la iglesia y de parte de los cristianos comprometidos que quieren prestar horas de servicio y voluntariado para dar ese servicio. Qué bonito sería que el marxismo le enseñara al trabajador, al doctor, al abogado, a todos, que el marxismo le enseñara a regalar siquiera una hora de su tiempo o un día de sus meses, un día para servir al prójimo gratuitamente. Qué bueno sería que le enseñara eso al trabajador. Esa parte sí no le enseñan. La iglesia sí le intenta inculcar, intenta hacerle decir a los médicos, no podrá regalar un mes, un día al mes, donde pueda dar una atención gratuita a quien no pueda pagar una cita médica, ¿verdad? Al abogado, una asesoría, si no puede pagar una cita, si no puede pagar un oyente una asesoría de derecho, al dentista, a quien tenga su habilidad, ¿verdad? Que brinde un servicio de alguna manera una vez al mes siquiera. No te vas a volver pobre por servir gratis una vez al mes. No te vas a volver pobre. Al contrario, ganarás mucha gente que te va a apreciar por esa calidad humana, ¿verdad? De dar un servicio. Miren que tenemos en la historia de Honduras a muchas personas que hicieron eso. Tenemos, por ejemplo, a un presidente que fue Ramón Villa Morales. Él sirvió ad honorem en el Hospital de Occidente, de aquí en Santa Rosa de Copán. Estuvo sirviendo como médico ad honorem, es decir, sin salario, prestando servicio de médico sin salario. Por eso se volvió muy popular. Cuando ella puso su clínica en Tegucigalpa ya se volvió muy popular él. Pero él obviamente fue muy bien querido y aceptado por esa realidad. Porque era un hombre con una ética en su tiempo de trabajo, una ética intachable. Un hombre que se ganó el respeto de la gente y por eso llegó a ser un presidente. Y uno de los presidentes mejores que hemos tenido.
uno de los mejores presidentes que hemos tenido a lo largo de la historia. Entonces, es que prácticamente su cultura no era hondureña. Él estudió en Alemania, en Berlín, estudió en Humboldt, en Alemania. Que por esa razón él tenía esa, tal vez esa calidad que a veces tiene el europeo de poder de no pensar solamente en el lucro, sino pensar también en el cambio social, en el servicio social. Es parte también de lo que se puede ver en algunos lugares de Europa también, que hay gente que tiene esa calidad humana. Y no implica la idea de derrocar a unos para levantar a otros, ¿verdad? El hecho de la iglesia enseña que hay que ayudar al pobre, pero no se logra ayudar al pobre aplastando al rico, como hace el marxismo, sino que llama a los de arriba, ¿verdad? Llama a los de arriba y a los que están en medio a ser solidarios con los que están abajo, a ser solidarios con aquellos que están obviamente en situación de miseria. Entonces, no, la iglesia tiene un llamado diferente al marxismo, porque en eso le gana al marxismo. Porque el marxismo sí hace una lucha social, pero ¿cómo la hace? Queriendo meter dictadura sobre los ricos. Y no es así. Es llamando a los ricos, es haciéndole el llamado constante, es invitándolos, volviéndolos partícipes del sistema, para que realmente ellos también puedan, desde su experiencia también, ¿verdad? Cómo gestionar una empresa, por ejemplo, del Estado para que genere empleos. ¿Por qué no le preguntan a un empresario que ya es rico cómo hizo él para tener una empresa? Y lo aplican al Estado para que haya una empresa industrial o una empresa estatal que beneficie al pueblo para que tengan empleo. En esa parte no, esa parte como que se les olvida. A esa parte no. Ellos lo único que quieren es hacer como hacía Chávez en Venezuela, ¿verdad? Embárguese, ¿verdad? Y no, exprópiese, decía él. Exprópiese, ¿verdad? Ahí salían los medios de comunicación. Uno lo miraba a Chávez, ¿verdad? Diciendo, este edificio aquí, exprópiese el edificio, quítese de los ricos, de la mano de los ricos, ¿verdad? Como que esa fuera la solución. O sea, llevar a la miseria a unos para poder subir a otros. Entonces nunca acabamos el desbalance. Nunca vamos a acabar. No, es dignificando al pobre, levantándolo y comprometiéndolos a todos. Fíjense que como, por ejemplo, un santo de la Iglesia Católica, San José María Escrivá de Balaguer, que es el fundador de la Opus Dei, cómo fue criticado él siendo sacerdote, incluso por católicos que ni siquiera tenían idea de la dimensión de lo que él estaba haciendo. Lo criticaron porque decían, era un cura elitista, que era un cura que solo con los ricos quería pasar. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hacía él? ¿Por qué generó la Opus Dei? La generó con la idea de atacar a los ricos, es decir, llevar el evangelio a los ricos para que ellos que tienen la riqueza en sus manos puedan hacer obras por los demás. Es que si la iglesia descuida la enseñanza del evangelio a los ricos y los deja a ellos que se vivan en solo su rutina de trabajo y no los evangeliza, jamás vamos a lograr que estos ricos también se vuelvan partícipes del sistema de cambio. Y eso es lo que hacía San José María Escrivá. Él se ponía a predicarle a los ricos, a la gente más pudiente de las comunidades, hacía grupos de gente comprometida y voluntariado con la gente rica, para que ellos obviamente ayudaran a los pobres, para que ellos se metieran al trabajo de los pobres. Entonces, eso muy poca gente lo entendió y lo criticaron por ser supuestamente cura elitista, cuando él sabía, decía, los pobres ya están siendo atendidos por la iglesia, ahora toca predicar a los ricos, ¿verdad? Porque de estos ricos depende en gran medida lo que se puede hacer con los pobres, ¿verdad? No es volviendo los enemigos de la iglesia, no es volviendo los ajenos a la iglesia, sino llamándolos obviamente a ser partícipes de la acción de la iglesia. Y es así como logró fundar el Opus Dei, los siervos de Dios, para que ellos puedan servir al prójimo con diferentes ONGs, diferentes, ¿cómo se llama? Instituciones, hospicios, hogares, ¿verdad? Leproserías, todo eso se hacía durante el tiempo. Y después de la muerte de él ha seguido funcionando como tal. Y así pasó también con Sor María Meneses, que también pasaba con la dama de altura de la zona de Nicaragua, ¿verdad? Y a veces obviamente fue criticada por eso, porque se pasaba con las señoronas, o como mucha gente le llama, a las señoras, ¿verdad? De élite, haciendo obras de acciones sociales con ellas. Si no hubiera sido por el trabajo de Sor María Meneses, no existiría, ¿cómo se llama? La institución que hoy se dedica a hacer hogares para gente sin hogar, ASAEN, que es la famosa institución fundada por ella, con estas señoras que eran sus señoritas porque fueron formadas por ellas desde pequeñas y tenía mucha amistad con ellas y con ella logra hacer la acción social, ¿verdad? Entonces la gente cree que la Iglesia Católica solamente tiene que estar con los pobres y no predicar a los ricos, no, también a los ricos, porque de esto depende también mucho lo que se puede hacer en la acción social. Veamos un poco la fundamentación bíblica, no vamos a poder terminarla hoy, pero vamos a continuar el día de mañana, pero vamos ya introduciendo. Vamos a hablar un poquito de cómo aparece el llamado de parte de Dios desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento,
Primero en los profetas Amós, Miqueas, Habacuc, Sofonías, y después en los evangelios y de la carta a Santiago. Pero no puedo perder la oportunidad de comenzar con este texto, Eclesiástico 4. Quiero que lo leamos porque, como les digo, este es el que a mí me ha marcado, perdón, para poder hacer el trabajo que hay que hacer desde mi propia vida, no como iglesia, sino de mi propia vida, cómo ser caritativo. Pues la que me recuerda a mí, sí, me acuerdo también de Mateo, del juicio final, pero realmente el juicio final, la gente que hace las cosas pensando solamente en el juicio final, me parece que está como asustada. Y en este caso, el eclesiástico no es un susto que nos pega, sino al contrario, nos llama la atención del trabajo que tenemos que hacer como verdaderos creyentes. Dice, hijo, no prives al pobre del sustento, ni dejes en suspenso los ojos suplicantes. No entristezcas al que tiene hambre, no exasperes al hombre en su indigencia, no lo desesperes. No te ensañes con el corazón exasperado, ya así como desesperado. No hagas esperar la dádiva al mendigo, la limosna al mendigo. Esa frase, no hagas esperar la limosna al mendigo. No rechaces al suplicante atribulado, ni apartes tu rostro del pobre. Cuando uno va por la calle, ese texto que te dice, no apartes tu rostro del pobre, ¿verdad? Seguramente ha de haber más de alguna persona que cuando mira que viene un pobre, hasta se cambia de carril, de carretera o de calle, para no encontrarse con el pobre, ¿verdad? Porque le puede pedir. Más de alguna persona debe haber así. O gente que incluso pasa frente al pobre y como que nada. Entonces, no apartes tu rostro del pobre, no apartes del mendigo tus ojos, ni des ocasión de maldecirte, pues si maldicen la amargura de su alma, su hacedor escuchará su imprecación, ¿verdad? Dios va a escuchar su imprecación. Inclina al pobre tus oídos. Cuando te habla alguien en la calle pidiéndote algo, escúchalo por lo menos. Si puedes ayudarle, ayúdale. Si no, pues no se puede. Y decirle, mira, hermanito, ahorita no ando nada. Pero explicarle, ¿qué cuesta? No cuesta nada. No cuesta nada atenderle, ¿verdad? Inclina al pobre tus oídos. Responde a su salud en paz, con dulzura. Arranca al oprimido de la mano del opresor, ya en cuestiones a nivel de empresa, a nivel de política. Y a la hora de juzgar, no seas pusilánime, ¿verdad? No seas alguien que juzga con prejuicio, que juzga obviamente con mentira, con calumnia. Sé para los huérfanos como un padre, haz con su madre lo que hizo su marido, de darle lo necesario, ¿verdad? De darle el sustento. Si puedes ayudar a una familia y tienes la posibilidad económica de hacerlo, ¿verdad? Yo en eso admiro mucho a mi padre. Él siempre nos inculcó muchísimo ese gran amor. Siempre que logramos viajar, hoy no viaja tanto, pero siempre que viajábamos aquí para Santa Rosa, San Pedro, él no perdía la oportunidad de siempre pasar por un lugar. Yo logré conocer a esa familia por mi papá, pasar a la orilla de la carretera en un bordo. Hay una casita muy pobre de bambú, donde él siempre se detenía en la motocicleta o en el auto cuando tenía auto, para poder ir y dejarle una bolsita a la familia que vivía ahí. Yo eso lo miraba a mi papá, nunca, y dejó desde niño, siempre lo vi a mi papá hacerlo todo el tiempo, siempre en un bordito. Él se compadecía de eso, y eso a mí me marcó porque si mi papá lo hacía y a él no se lo exigía a nadie. Y lo hacía incluso antes de entrar a la iglesia, cuando él andaba en la vida, a veces perdida. Y siempre tuvo esa compasión con el pobre. Y yo me quedaba así pensando en eso. ¿Verdad? Como mi papá, aún sin ser hombre de iglesia, hacía eso. No digamos el resto de cristianos, hombre. Mi papá se convirtió bien tardíamente a la iglesia. Tuvo que pasar muchísimo problema a nivel de la bebida, del alcohol, para después convertirse. Y le costó mucho. Pero durante el tiempo, incluso cuando no era converso, hacía esas obras de caridad, ¿verdad? Entonces, ese es el llamado que la iglesia nos hace. Y por eso a veces hay frases en internet que uno se encuentra que dicen que a veces hay gente más buena fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Y eso también uno lo logra ver. A veces hay gente más comprometida ayudando al pobre que no cree ni siquiera en Dios, que gente que está creyendo en Dios y no hace nada por el pobre. Y eso es bien lamentable. Es muy lamentable porque tenemos a veces un cristianismo de pura, ¿cómo se puede decir? Tenemos un cristianismo de club. Vamos solo por ir a escuchar la palabra, vivir un momento bonito y hasta ahí nomás, pero no impacta en la acción que tenemos que hacer, en cumplir la voluntad de Dios. Por eso es que Jesús con razón dijo en un cierto momento que las prostitutas llevan mucha delantera a veces
que mucha gente que se cree muy religiosa, muy cristiana, ¿verdad? O en este caso, que se cree muy, muy religiosa, muy, muy devota. Entonces, lo dijo Jesús, que por eso muchas prostitutas llevarán la delantera a nivel de la salvación. Podrán salvar incluso mucho antes algunas de estas mujeres que a veces tienen una mala vida, porque de repente su caridad fue mucho mejor. Que hay gente que se cree muy, muy devota, muy, muy santa, ¿verdad? Entonces, ojo, ojo que a veces no puede, este juicio de Dios, el juicio que Dios va a hacer sobre las naciones, es un juicio que nos va a asombrar a muchos. Vamos a terminar viendo a gente, quizá en la salvación. Si nos da la oportunidad de Dios de salvarnos, si nos tiene misericordia, vamos a poder ver a gente que decía de repente, ¿y este por qué está aquí? ¿Y este por qué está aquí en el cielo? ¿Verdad? Si este era mafufo, pero quizá el mafufo hacía muchas acciones solidarias que usted, aunque anduviera con la Biblia todo el día, yendo al culto, a la misa, ¿verdad? Quizás nunca hizo, ¿verdad? Y quizás usted se logró salvar por la misericordia de Dios, pero no por las acciones que hizo, y que se salvó por la acción que hizo. Por eso Santiago en capítulo 2, vamos a ver en la parte de Santiago también, va a hacer alusión muy clara al respecto de la diferencia entre aquellos que dicen yo tengo fe, pero no hacen nada, y aquellos que hacen nada, que hacen todo para demostrar su fe. Hace una gran diferencia. Entonces, hay gente que ama mucho a Dios y hacen su voluntad, hacen la voluntad de Dios constantemente, aun cuando de repente, porque nadie les ha evangelizado, no han sido comprometidos yendo a la iglesia, pero hacen la voluntad de Dios como tiene que ser. Están lejos quizá de la comunidad, pero eso no va a ser tan determinante como la acción que realmente hicieron. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, ¿verdad? Y no juzguemos como pusilánimes, creyendo que aquel que está de repente, como decía, ¿quién fue que dijo esto? Bueno, había leído yo que Martín Lutero lo dijo también, de no juzgar al hermano en pecado porque nunca se sabe cómo es el plan de Dios con ese hermano. Uno no sabe si ese hermano que ahorita está metido en el alcohol, en las drogas, o está en la calle, o es promiscuo, o es de repente alguien libertino, no sabe si en el día de mañana será más evangelizador que uno, con su testimonio que ha cambiado, que llevará al reino de los cielos a mucha gente convencida en Dios con lo que hizo Dios en su vida. Que nosotros que quizás nacimos y crecimos siendo cristianos formados todo el tiempo, que no logramos arrasar a nadie, no logramos motivar a nadie. Quizás ellos nos lleven la delantera. Entonces, por eso dice la Biblia, no juzgues de manera pusilánime, sino que tengamos esa capacidad también de poder juzgar como debe ser. Y tener conciencia de que Dios es el único que además debe juzgar eso que puede pasar. Entonces, atender al huérfano como si fuéramos padre, a la madre como si fuéramos el marido que provee, ¿verdad? Y serás como un hijo del Altísimo, Él te amará más que a tu madre. Ese texto el texto de Eclesiástico nos debe motivar, nos debe llamar, de poder ver la realidad que está alrededor, ¿verdad? Y darnos cuenta realmente qué nos toca qué hacer. El otro texto que quiero mencionar antes de empezar a ver los profetas es Isaías 58, del capítulo 58, versículo del 2 al 11. En este texto, aquí aparece Dios diciéndole a un pueblo que se creía muy religioso, ¿para qué vienen a mí? ¿Para qué vienen a presentarse ante mí? Si ustedes están haciendo esto, esto y esto, y vean lo que dice Dios. A mí me buscan día a día y les agrada conocer mis caminos, como que fueran gente que la virtud practica y el rito de su Dios no hubiesen abandonado. Van todo el día al templo, al culto. Me preguntan a la misa o lo que sea. Hoy en día, traigamos la palabra en la realidad, a nuestra actualidad. Me preguntan por las leyes justas. La vecindad de su Dios les agrada. Les gusta pasar en el templo, en la asamblea. ¿Por qué ayunamos si tú no lo ves? Se preguntan. ¿Para qué nos humillamos si tú no lo sabes? Se preguntan. Es que el día en que ayunabais, buscabais vuestro negocio y explotabais a vuestros trabajadores. Mucha gente ayunaba para conseguir el favor de Dios y no la quería. ¿Por qué? Porque lo ayunaban haciendo injustos con los trabajadores. Es que ayunan para litigio y pleito y para dar de puñetazos a malvados. O sea, ayuno y a la vez después ir a golpear al hermano. No ayunéis como ayunáis hoy para hacer oír en las alturas vuestra voz. ¿Acaso es este el ayuno que yo quiero el día en que se humilla el hombre? Había que doblegar como junco la cabeza, doblando en sayal y ceniza estarse echado. A eso le llamáis ayuno y día grato a Yahvé. Y con esto quiero terminar, me regalan un minutito. Dice Yahvé, no será más bien el otro ayuno que quiero que hagan. Desatar los lazos de la maldad, deshacer las coyundas del yugo, dar la libertad a los quebrantados y arrancar de todo yugo. No será partir al hambriento tu pan y a los pobres sin hogar recibir en casa. Que cuando veas a un desnudo le cubras y de tu semejante no te apartes. Entonces brotará tu luz como la aurora y tu herida se curará rápidamente. Te precederá tu justicia,
la gloria de Yahvé te seguirá. Y ahí nos vamos a quedar con ese pequeño fragmento, ¿verdad? Eso es lo que Dios está evaluando. Desde el Antiguo Testamento nos avisa que Él va a evaluar si hemos compartido el pan con el hambriento, si hemos recibido al que está pobre, si le hemos vestido o no. Eso será la pregunta de parte de Dios en el juicio. Y nos lo dice en Isaías y nos lo va a recordar en Mateo capítulo 25. Bien, jóvenes, ahorita ya pueden proceder a preparar lo que han decidido y Dios les ha inspirado de repente a hacer en este momento, ¿verdad? Y pueden salir de la sesión de Zoom. Yo me quedo aquí en todo caso esperando hasta las 11:15 que manden la primera fotografía. Ahorita en estos minutitos de 11 a 11:15 piensen, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Y cuando lo hayan decidido, ¿verdad? Empiecen a prepararlo y en lo que lo están preparando, primera foto, ¿verdad? Así que estaré a la Y espera de eso. Lick, disculpe, ¿me puede repetir las horas? Dijo que a las 11, A los a minutos, la 1, en el minuto 15 y el minuto 45 de cada hora. sí, de las 11, la 1 y Y de la 1 a las 2 y de las 2 a las 3. La de entonces en total eran 6 fotografías, ¿verdad? son 6 fotos, ¿sí? La hora de 12 a 1 no, porque 6. esa es de almuerzo. ¿Sí? Ujú. Ok, son 3 horas. Entonces Lick, de 11 a 12, de 1 a 2 y de 2 a 3. Exactamente. Bien, Ah, ok. jóvenes. La última entonces sería a las 2:15 y 2:45, ¿verdad? Exactamente. Ah, Exactamente. Bien, jóvenes. Mucho ánimo. Mucho ánimo. Aquí me quedo por WhatsApp. Ya. Lick, Dime. ¿podría hacernos el favor de mandar las Diapositivas. instrucciones de las otras? Sí, por Ahorita. favor. Ahorita les Es mando que yo. el muro todavía no sale en la clase, entonces no. Sí, ahorita les mando la primera parte de las diapositivas para que lo puedan tener ahí. Ya se lo mando por WhatsApp. licenciado, y también si Disculpe, gusta de ahorita, lo que lleva el informe y eso, porfa, Sí, todo eso. Todo lo que hemos visto ahorita en la diapositiva, todo eso se lo voy a mandar ahorita. Todo, todo, todo. Ok. Vic, Mucho ánimo. disculpe, Licenciado, Dime. disculpe, eh, fíjese que, ahorita, que, Ajá. bueno, yo voy a trabajar con un compañero y no sé si la foto sería una sola foto los dos o una foto por persona. Si los dos van a trabajar en lo mismo, pueden mandarme la misma foto los dos. No hay problema. Ah, ok, ¿Sí? gracias. Ok. Dime, Ciseli. Vic, yo quería saber si, por ejemplo, ahorita a las 11 Ajá. tendríamos que ir a donde está la familia, ¿verdad? Sí, o ir preparando lo que piensan hacer, ¿verdad? Preparar lo que piensan compartir, si van a compartir algo, no sé, ¿verdad? Si quieren o donar una ropita usada, o un platito de comida, o una galleta siquiera, algo que quieran compartir con la persona que van a ir a buscar para platicar un rato con ella, por ahorita. Ah, ok, Sí, gracias. no piensen que es algo grande lo que se pide que lleven, con algo simbólico para empezar a romper el hielo, es más que suficiente para comenzar. Ok, Ok, Lick, dime. fíjese que yo tuve un problema con el link que me llevaba directamente hacia otra sección, entonces tuve que hablar con el coordinador y pues por eso entré como a las 9:30. Ok, Entonces quería, ahorita veo, ok. sí, es que aparecía en la boleta, me salía la sección 0807 y Ajá. le escribí al ingeniero Helio y me dijo que estaba en esta y me envió el link. Listo, Catherine. Listo. Bueno, Ok. gracias, Igual, Lick. igual, yo tengo el mismo problema. Tito. A ver, Sí, Héctor Muñoz. O Tito. Tito. Tito aparece. Ah, sí, Tito aparece. Listo, Tito. Ya está. Ok. Muy bien, voy a mandarle la diapositiva a todos. Vamos a ver. Link a su WhatsApp, ¿verdad? Le tenemos que enviar la foto. Sí, a mi WhatsApp. A este WhatsApp de ese número que les digo, que es Ajá, el. Ahí. ok. Ok. Voy a detener la grabación porque lo que va a grabar es una pantalla negra ahorita. Vamos a quitar la grabación.